Buenas, de nuevo, crack bursátil. En los últimos meses hemos visto los niveles de precios aumentar en general. Los precios del cobre casi se han duplicado en los últimos 12 meses. Los precios del petróleo también se han duplicado e incluso el azúcar ha subido casi un 50% en los últimos 12 meses. Y no solo eso, algunos activos como las acciones, las criptomonedas y las propiedades inmobiliarias están todas a un precio sustancialmente superior respecto a 2020. Cathie Wood habló recientemente sobre cómo un activo en particular ha estado en una burbuja masiva y está en realidad a punto de estallar. En este vídeo mostraremos qué clase de activo es y cómo afectará esto a la economía en comparación a otras clases de activos y si se podría crear un enorme colapso de mercado según Cathie Wood. Durante los últimos 12 meses se ha producido un movimiento inusual dentro de la economía que ha alimentado una gran burbuja. Debido a la pandemia, los consumidores han gastado dinero en bienes en lugar de servicios, especialmente en medio de la pandemia cuando se cerraron los servicios. Según nos relata Cathie Wood, ¿en qué estuvo gastando el consumidor? En bienes duraderos y no duraderos, porque esos eran los únicos artículos en los que los consumidores podían gastar. Los servicios estaban prácticamente cerrados. Lo interesante de esto es que los bienes componen menos de un tercio de todo el gasto de los consumidores y 2/3 del gasto habitualmente es en servicios, por lo que el año pasado el consumidor, antes de la vacunación especialmente, se estaba enfocando en que sus gastos en productos solo eran un tercio de su presupuesto y a raíz de la pandemia los bienes llegaron a ocupar más del 40% del presupuesto de los consumidores. No creo que esta demanda de bienes haya sido tan alta en los Estados Unidos en bastante tiempo. Como resultado, creemos que los consumidores en realidad han estado construyendo inventarios ellos mismos en casa. Como Cathie acaba de decir, los consumidores gastaban un tercio en bienes antes de la pandemia y en la actualidad llegan a gastar más del 40%. Y Cathie Wood prevé que esto no es sostenible y que al cabo de unos meses el gasto en esta categoría volverá a caer por debajo del 30%. En otras palabras, las empresas se verán obligadas a reducir enormemente sus precios ya que tendrán un inventario masivo con una demanda muy inferior a la que esperaban. Si lo piensas, muchas personas ya han gastado su dinero en comprar algunos bienes como ordenadores, aires acondicionados y lavadoras, que son artículos que no volverán a comprar hasta dentro de varios años. Ahora, cada vez más consumidores están comprando más servicios mientras su gasto en bienes está disminuyendo. Sin embargo, dado que el gasto en bienes no ha disminuido mucho por el momento, el nivel de precios de los bienes ha aumentado porque las empresas no pueden cumplir con la alta demanda de los consumidores. Esto ha llevado a las empresas a realizar pedidos de materiales para sus cadenas de suministro que en última instancia conduce al aumento masivo de precios de la materia prima. Como mencioné anteriormente, los precios de las materias primas están volando. La madera vale casi 4 veces más que el año pasado. Las empresas han estado entrando en pánico para satisfacer la demanda del gran consumidor y han actuado sin precaución. Pero en este momento la demanda de bienes por parte de los consumidores está comenzando a disminuir. Esto se debe a que las personas ya se sienten más seguras respecto a la pandemia y los consumidores están gastando cada vez más dinero en los servicios que se han ido abriendo, incluyendo comer fuera, viajar, reunirse con amigos o irse de vacaciones. Todo esto está a punto de encajar y resultará en implicaciones muy serias. Y Cathie Wood continúa: ahora lo que creemos que también está sucediendo es que las empresas todavía están luchando tratando de ponerse al día con los inventarios en relación con las ventas. Están en un mínimo histórico y como resultado las empresas están perdiendo ventas y se asustan un poco al respecto y siguen aumentando su inventario, por lo que esta lucha continúa y generalmente cuando escucho pánico y confusión significa hacer pedidos dobles, pedidos triples para asegurarse de conseguir esos suministros, para no perder ventas en el futuro, mientras que el consumidor ya se ha trasladado a adquirir servicios. Y añade, si observas las ventas minoristas en abril eran planas, se esperaba que subieran un 1% ya que el mes anterior habían tenido un gran aumento del 10,7%.
0,7%. Pero, no obstante, fue una sorpresa en relación a las expectativas. Lo que Cathy nos trata de advertir es que el problema con nuestra situación actual es que las empresas que venden productos han pedido demasiados materiales para guardar en su inventario. Sin embargo, como los consumidores ya están abastecidos de bienes y ahora están gastando en servicios, las empresas que venden bienes tendrán que cancelar una cantidad significativa de pedidos de los materiales necesarios para abastecer sus cadenas de suministro, que llegará a un punto en el que estarán desbordadas. Y después de que ocurran estas cancelaciones, los precios de las materias primas van a colapsar, lo que definitivamente tiene enormes implicaciones para otras clases de activos como las acciones y los bienes raíces. Por cierto, esto no es algo que solo Cathy está prediciendo. Los datos que salieron recientemente sobre el gasto del consumidor respaldan directamente su teoría, y Cathy continúa advirtiendo: si miras el consumo total en abril bajó ligeramente, pero si miras el consumo solo de productos en abril bajaron un 1,3%. Pero si miras en el año pasado, el consumo real de bienes aumentó un 74%. Piensa en eso. En el último año, el consumo de los bienes duraderos ha aumentado un 74% y el consumidor se ha llenado de bienes duraderos y también de no duraderos. Desde esto, el gasto en servicios ha comenzado y vimos que el consumo de servicios subió hasta un 0,6% este mes. El resultado de toda esta situación es un rápido declive en las empresas de materias primas que solicitan cantidades masivas de materiales que han llenado la burbuja de los productos básicos, y ahora, cuando comiencen las cancelaciones, el precio de las materias primas va a colapsar. Las empresas de bienes están luchando para alcanzar al consumidor, pero los consumidores se fueron con su dinero a por servicios. Y Cathie Wood añade: los negocios van a ser como los dibujos del coyote y el correcaminos, donde los negocios están peleando por atrapar a los consumidores, pero los consumidores dejaron de correr y los negocios se pasaron de frenada y van a caer por el acantilado. Creo que vamos a ver una grave caída en los precios de las materias primas. Ya hemos comenzado a ver las primeras bajadas en algunos materiales como el cobre, que bajó un 10%, o la madera, que bajó un 30%. Así que ahora sabemos que probablemente va a haber un colapso en los precios de las materias primas. Tal vez te preguntes cómo afecta esto a otras clases de activos como las acciones o bienes raíces. En primer lugar, si los precios de las materias primas caen, entonces eso sirve como una fuerza deflacionaria, ya que el precio de las mercancías caerá con las materias primas. Como resultado, puede que la inflación no será tan alta como se esperaba. Cathy ya está viendo que los inversores predicen esto ahora mismo, ya que los rendimientos de los bonos están bajando en este momento, lo que significa que los inversores no están asustados de la inflación como podríamos pensar. Y Cathy continúa: otro indicador muy importante para nosotros está comenzando a confirmar que esto podría ser un poco más real de lo que los escépticos sugerirían. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha caído del 1,75% al 1,55%. Y hoy obtuvimos los salarios más altos de lo esperado y hemos visto indicadores de inflación superiores a lo esperado, como acabo de mencionar. Y sin embargo, el rendimiento de los bonos está bajando, por lo que los indicadores de inflación son más altos de lo esperado en este momento, pero los rendimientos de los bonos están bajando, lo que contradice a la inflación. Esto es una señal de cómo los inversores esperan que la inflación sea en realidad más baja de lo esperado a medida que caen los precios de las materias primas. El mercado de bonos es definitivamente algo que todos los inversores deberían vigilar, ya que muestra pistas sobre lo que viene. Por ejemplo, cada recesión tuvo una curva de rendimiento invertida en el mercado de bonos antes de que la recesión realmente sucediera. De hecho, en 2006, el mercado de bonos predijo que los precios de la energía iban a volar. Y aquí nos lo relata Cathy. Esto me recuerda mucho a 2006. El mercado de bonos acertó en eso y los precios de la energía se dispararon desde 2006. Creo que estaban en $60 y llegaron a $140 en la primavera de 2008. Y aunque los escritos sobre la vivienda estaban en la pared, tal vez no estuvieron en la pared en 2006, pero fue entonces cuando el mercado de bonos comenzó a verlo. Así que creemos que el mercado de bonos está reconociendo aquí que la inflación no es un problema y que el crecimiento puede desacelerarse. A partir de ahora, el aumento de los precios de las materias primas y la inflación
ha llevado a que las acciones devaluadas y las acciones relacionadas con la energía y las finanzas suban significativamente su valor en el corto plazo. Durante este año hemos visto las acciones tecnológicas y de alto crecimiento caer ligeramente o mantenerse muy estables, como ha pasado en el propio fondo de Cathie Woods, ARK Innovation. Sin embargo, a medida que los precios de las materias primas se desploman y la inflación es más baja de lo esperado, las acciones de crecimiento podrían despegar debido a las tasas de interés. Y a pesar de que las acciones baratas y de materias primas han aumentado su valor a corto plazo, esto se ha debido a una saturación de la demanda de bienes. Pero a medida que el gasto en bienes disminuye, estas acciones de valor probablemente no serán tan atractivas como las acciones de crecimiento. E incluso podría haber un enorme crash en algunos sectores como el de la energía, el industrial, el de las materias primas y las tiendas físicas. Por último, te recomiendo ver la opinión de Buffett acerca de lo que está ocurriendo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.